En este año, unos días para atrás, cumplía año el presidente nuestro, ¿no? Nacimos en el mismo año, nada más que él es el presidente de la República. Pequeño detalle. Dígale al que tiene a su lado, no importa eso. En un día como este, nacía David, en un lugar de una familia, con muchos hijos ya grandes, crecidos, entrenados para la guerra, entrenados para pelear. Ya había sido formado o formalizado un rey que se llamaba Saúl. Y estaba gobernando, pero parece que Saúl hacía las cosas a las apuradas y desagradó, dice, a Dios. Yo siempre me pongo un poco pensante en esto y cuestiono algunas cosas, porque siempre hay una duda en mí. Nosotros decimos que Dios conoce todo de nosotros, ¿no? El presente, nuestro pasado y lo por venir. Pero también hay algo escondido en la Biblia, porque dice que Dios llamó a Saúl, fue ungido Saúl, pero dice que luego él se arrepintió de haberlo llamado. Yo pienso que Dios confía en nosotros, pero a veces se desilusiona porque nosotros somos los que cometemos errores. Y así que este niño crecía en la familia mientras los otros ya estaban con diferencia de entrenamiento, de cosas, pero estaba creciendo. Y dice que se calcula que tendría entre 12 y 16 años y él pastoreaba las ovejas de su padre, mientras los demás estaban de los otros negocios. Iban con Saúl a la guerra. Y pronto Dios dice que le habla a Samuel y le dice que vaya, que unja el próximo rey que habría de reinar en Israel, luego de Saúl. Así que Samuel dice que se va. Ya han pasado 12 años de este niño, está pastoreando las ovejas, tocaba el arpa en el campo y llega a la casa de la familia de David y llega Samuel. Y vio cuando usted ve a la gente y usted ve a la gente y le dice: este tiene condición para esto, este tiene condición para lo otro, este tiene condiciones para tal cosa. Nosotros pensamos, ¿no? Nosotros decimos: bueno, este tiene condiciones para esto, tiene condiciones para lo otro. Pero Dios piensa diferente. Dile que tienes a tu lado, ni sabes al lado de quién estás sentado. Porque ni sabes al lado de quién estás sentado. Así que dice que le dice al padre de David, al padre de los otros: hazlo pasar a todos. Y dice que Samuel ve a uno que era sobresaliente de los otros hermanos, era fornido, era alto, era el que podría ser el próximo rey de Israel, pero dice que Dios le dijo: no es ese. Tus ojos te están engañando, tu forma de ver las cosas no es ese el que yo tengo. Entonces Samuel le pregunta al padre y le dice: ¿hay algún otro hijo que tú tienes? Porque quizás las palabras de Dios en los oídos de Samuel retumbaban, ¿no? Sí, tengo otro, allá en el campo, dejado de lado, dejado por la misma familia, menospreciado por la misma familia. El trabajo de él era cuidar las ovejas, o sea que gedía ovejas todo el día, porque él se encargaba de cuidarlas de los leones, de los lobos que venían. Él se encargaría de gilarla, él se encargaría de deshojarla, de sacarle todas las partes de atrás que tiene la oveja, que se limpia cada tanto para que cuando vayan a las apariciones estén limpias. David haría todo ese trabajo. Pero entonces lo mandaron a llamar y David dice que viene y se presenta delante de Samuel, delante de los hermanos y delante del padre, y ahí lo ungen a David como rey.
Y saben, ustedes conocen la historia, quizás la mayoría conoce la historia, quizás la mayoría han visto películas, pero la historia de David es apasionante. Y yo, cuando me toque ir al cielo, el primero que quisiera saludar sería David. Le preguntaría a Dios, ¿dónde está David? Porque David era un hombre que realmente era apasionado por las cosas de Dios, aunque lleno de errores, pero era un hombre que iba para adelante en las cosas. Y quizás el menospreciado de la casa, bastante parecido a la historia a algunos, ¿no? Menospreciado, no tenido en cuenta en algunos. Y ahí dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién he de atemorizarme? Y sabes, yo pensaba, David comenzó, era un hombre que iba de frente. Cuando había un filisteo que dice que durante 40 noches y 40 días venía diciéndole que derrotaría al ejército de Israel, y Saúl, viendo las estrategias, cómo haría para poder vencerlo y cómo harían los otros. David era el mandadero que le llevaba la comida, pero entonces en algún momento dijo, ¿quién es ese? Está desafiando aquí al pueblo de Israel, yo lo voy a parar y lo voy a derrotar. Así que él se presentó, y ya todos conocen la historia, él derrotó al gigante, que se habla hasta en las escuelitas bíblicas, todo eso. Derrotó al gigante, continuó su carrera, continuó avanzando. Y sabes, yo pensaba, David fue un hombre que fue creciendo, pero fue creciendo dando pasos, esperando a lo que Dios le dijera, contrario a lo que Saúl hacía, porque él siempre iba esperando las directivas de Dios. Y así que llega la hora que el rey le da otra directiva a Saúl. En ese tiempo lo manda que traiga tantas cosas en la guerra, y que él a cambio de eso le daría a su hija. Así que él se casa con Mical, con la hija de Saúl. Yo escuchaba algo el domingo pasado, una prédica en vivo, donde dice que los hijos luego más tarde se le volvieron en contra a David, ¿no? Quizás arrastrando montones de cosas nosotros podemos analizar lo que hizo David. Pero yo pensaba, David fue un hombre que vivió toda su vida atormentado, perseguido por los enemigos. No solo por los enemigos, sino por su propia casa, su propia familia. Dígale que tiene a su lado, ¿te suena familiar? Porque usted puede tener problemas con todo el mundo. Ustedes le pueden decir cualquier cosa a todo el mundo, pero a usted le va a doler lo que le dice su familia. ¿Cuántos andan en la calle y le dicen cosas, pero a usted ni le importa? Es más, yo a veces los insulto también. Mi esposa me decía, ¡ay, está el pastorcito! Porque uno el otro día me quiso pasar por arriba y le digo, pero estúpido sos vos. Y paré la camioneta para que se bajara. ¡Oh, el guerrero! Menos mal que no paró el otro. Todos te pueden decir cualquier cosa, pero si tu casa, alguien de tu casa te dice algo, te paraliza, porque te duele de la persona que tú quieres, o tus hijos, o quien sea, o la vieja de tu mujer, o el viejo de tu marido. Te duele. Y entonces yo me puse a analizar la vida de David, porque mucho, y está lleno, estaríamos horas hablando de David, de las cualidades, de las características que él tenía. Estaríamos hasta la tarde hablando de él. Y sabe, Saúl se había convertido ya en un enemigo de él, que él ni siquiera sabía. Mientras Saúl hablaba y tejía planes en contra de David, David no lo sabía, David lo defendía. Y la mujer era una arpía, la mujer de él. Era una mujer que escondía ídolos, una mujer que se enojaba con él, una mujer que cuando él iba a las batallas y ganaba, ella se ponía con los pelos de punta, le decía, ¡ay, está el rey haciendo esto, haciendo lo otro! Pero mírenlo al reycito David. O sea, siempre le hacía la vida imposible. O sea, no era solo el suegro, porque el suegro le hacía la vida imposible, la mujer le hacía la vida imposible. Y luego los enemigos que el pueblo de Israel tenía, lo perseguían todo tiempo, pero más era dentro de la casa, dentro de su mismo pueblo, que lo perseguían. Y luego todos conocen la historia también, que él dice que
comete un pecado con una mujer que no era la de él. Y eso probablemente haya traído consecuencias. Y dice que los hijos comenzaron a crecer, y comenzaron a hacerse grandes, y comenzaron a ponerse en contra de David. Pero, ¿sabe? Yo pensaba, ¿alcanzan mi celular si está por ahí? Pensaba las cosas que David pudo haber pasado. Aparentemente dice que él vivió 75 años, ¿no? Pero todas las cosas que él pudo haber pasado en la vida, muy semejante a la que nosotros tenemos hoy, muy semejante a cómo nosotros vamos creciendo, cómo nosotros lidiamos con las cosas del mundo, cómo él fue perdonando, cómo él fue dejando, cómo él fue escuchando la voz de Dios en todo lo que hacía, y fue un hombre que la Biblia lo registra, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe? David era un hombre, como decía Emiliano hoy, cometía errores, pero se postraba a pedir perdón a Dios. Era un hombre humilde a la presencia de Dios. Era un hombre que se postraba si él cometía errores, reconocía los errores y se postraba a pedir perdón delante de Dios. Entonces yo pienso que eso conquistaba el corazón de Dios. Era un hombre que captaba las órdenes del liderazgo y también las órdenes de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Saúl lo quiso matar y David lo tuvo en las manos para matarlo, pero no lo mató porque él reconocía que era el rey. Y decía, ay, que si yo tocara el ungido de Dios. Él reconocía que era el ungido. Todos nosotros conocemos pastores y gente, ¿no? Pueden tener miles de errores, miles de dificultades, pero no hables de ellos, porque cada uno tiene su forma de ser, cada uno dará sus cuentas a Dios, cada uno dará sus cosas. Cuando tú estás metido en lo que tú haces, no importa lo que hace el otro, porque importa lo que tú haces. Es como el deportista, como el que entrena un caballo de carreras. Cuando tú sabes lo que tienes, no importa cómo entrenan los demás, porque tú sabes lo que tienes. Entonces, cuando tú sabes lo que tienes, no importa lo que dicen los demás. Cuando tú escuchas a alguien, en 5 minutos podrás recoger varios pedacitos de palabra que dice. Y entonces, al final de la conversación, en todos esos pedacitos de qué se trató el tema, tú te das cuenta qué es lo que tiene. Qué es lo que tiene dentro. Qué es lo que manifiesta dentro, pero que la tapa con un disfraz, como decía Emiliano, que no es el de él. La verdadera esencia es otra. Y sabe, yo pensaba, David fue un hombre que sufrió persecución, vivía escondido, pero en medio de la persecución, en medio de las cosas, él formaba valientes, porque la Biblia dice que se encontraban endeudados, afligidos, y se iban a la cueva donde David se había escondido. ¿Y qué hacía David en la cueva? Mientras estaban, dice que eran más de 400. Imagínense, acá somos 70 o 80, no sé cuántos seremos, 70 capaz, por ahí más, sí. Que todos ustedes estén amargados, afligidos, y todos estén hablando de tristeza, de angustia, de desesperación, que los testimonios sean de amargura. ¿Cómo sería todo eso con 70 personas? Si David tenía 400 personas en la cueva de Adulam. Pero David tuvo la capacidad de formarnos valientes, porque la Biblia después, a estos 400 que dice que eran endeudados y que eran amargados y que eran tenían aflicción de espíritu, la Biblia después los nombra los valientes de David. Y dice que peleaban hasta dejar las espadas pegadas en las manos, porque David tenía la presencia de Dios en él. Y sabes, Dios puede, la gente puede decir de todo de ti, de pensar mal, esto, lo otro, decir esto, decir aquello, lo que piensa, lo que no eres, esto, lo otro. Pero Dios, si Dios está sobre ti, es lo que vale, es lo que alcanza, es lo que de pronto David tenía. David tenía la presencia de Dios con él, porque cuando él cometió errores, supo ayunar y supo derramar lágrimas por el error, para que Dios lo perdonara. Y saben, los cantos, dice que hay 150 salmos, pero más o menos 75 escribió él. Y entonces él siempre decía, no quites de mí tu Santo Espíritu.
como el ciervo brama por la corriente de las aguas. ¿Sabes? Yo te voy a hacer una pregunta. En alguna noche, en alguna madrugada, ¿has experimentado eso? En la soledad de tu corazón, en la tristeza, en la angustia que tiene tu corazón, de sentir quizá lo mismo que sintió David. Porque el único que puede venir a rescatarte de eso es Dios. El único que puede venir, hay veces que yo lo he sentido lejos así, lo he sentido que he experimentado literalmente eso. Parece que se rompe el corazón porque sientes que has contristado de alguna forma al Espíritu Santo, tu enfriamiento espiritual ha venido y piensas, ¿cómo haces para traerlo? Dice que el ciervo, cuando brama por las aguas, es porque busca las hembras. Entonces dice que en la forma que el marido vaya lejos es en las aguas. Usted se ha puesto contra el río y dice, ¿y a dónde vamos? Por allá, ¿no? Así hacía el ciervo y David se comparaba de esa forma. O sea que estaba desesperado por la presencia de Dios y siempre él esperaba por la presencia de Dios. Siempre esperaba. Una de las cosas que tendría David sería perdón, ¿no? Porque él a Saúl lo amó hasta el final. Lo defendió hasta el final. Siempre defendió hasta el final. David tenía talentos. ¿Sabes? Yo estoy haciendo algunas notas acá. Todos tenemos talentos que Dios nos da, nos dio. Pero no todos desarrollamos en plenitud con el paso del tiempo. David se hizo experto en manejo de los talentos que Dios le había dado. Nosotros también debemos desarrollar al máximo nuestros dones y usarlos al servicio de Dios, y no solo al servicio de Dios. Dios te dio talentos. Como escuchamos los testimonios hoy, Dios dio talentos para que tú te desarrolles, no solo en el servicio de Dios, sino en todo lo que haces. Alguien decía el otro día, alguien que nos vino a visitar de otro lugar, que se congrega en otro lugar, Dios a nosotros dice, no, el pastor quiere que nosotros sirvamos, dice, pero nosotros entendemos que tenemos el don de servicio, de ayudar, de servir, de limpiar, de barrer el piso, de lavar las sillas, de hacer un montón de cosas y no de predicar. Y bueno, por un talento que Dios te dio y lo estás usando ahí. No todos fuimos llamados de la misma forma, pero hay un talento que tú tienes que utilizarlo. Y David lo sabía utilizar. David le dio un talento de cómo utilizar la onda para derrotar al enemigo. Quizás el mismo Espíritu Santo sobre él fue el que hizo caer al gigante, ¿no? Pero él tenía un talento. Y él no tuvo miedo de ir y vencer al gigante. ¿Sabe? Muchas cosas yo me he puesto a pensar con mi propia vida, ¿no? Nosotros tenemos muchos planes y muchas cosas para hacer. Pero el tema está en pensarlo, en decir o en hacerlo. Podemos pensarlo, podemos decir, tenemos esto, pero otra cosa es poner manos a la obra en lo que queremos hacer. O sea, David también tenía eso, en hacer y no solo pensar. Muchos somos buenos haciendo planes sobre las maravillas que podrían ocurrir. Pero la verdad es que nos sirven de mucho si no tomamos acción. Enfrentó contra los filisteos, muchos pasaron días planeándose estrategias para derrotar a los gigantes. Sin embargo, cuando David escuchó las bombas y las publicaciones, tomó acción. O sea que él accionó. Díganle que tiene a su lado, a veces hay que accionar. A veces hay que moverse. David respetaba a Dios y las autoridades. ¿Sabe? Usted puede decir, pero ¿cómo respetaría a Dios si tuvo errores? Sí, pero tuvo errores, pero él reconocía que sin Dios él no podía hacer nada. Sin embargo, Saúl no tuvo de la misma forma, pero desobedecía a Dios. No hacía lo que de pronto le agradaba a Dios. Usted casi seguro que ha experimentado el amor de Dios, que lo sorprende. David había sido ungido pacientemente en su momento. Todo el tiempo respetó a Saúl,
aunque Saúl lo buscaba para matarlo. Era ungido. A pesar de sus errores, nunca se atrevió a hacerle daño al rey. O sea que David siempre caminaba con precauciones, y David, aunque cometía errores, tenía esa gracia que quizás llamaría la atención. ¿No es realmente impresionante eso? Que tú de repente en esta semana tuviste tantos errores, dijiste cosas que no tenías que decir, dijiste palabras que no tenías que decir, lastimaste a otro que no tenías que lastimar, pero de pronto vienes y reconoces que tienes errores, como decía Emiliano, pides perdón, y eso conmueve el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de tanta gente que hizo y que fue perdonada y que fue restaurada, y usted nos mira de esa forma y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabe un asesino que hoy está dentro de la cárcel? Mañana se arrepiente, o hoy se arrepiente y pide perdón, y Dios le da entrada al trono de los cielos. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Porque el amor de Dios nosotros no lo podemos comprender. Los que estaban en la cruz con el mismo Jesús, uno le dijo, él no se merece estar aquí, pero nosotros somos merecedores de estar aquí. Sin embargo, Jesús le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando nosotros pensamos alguna cosa, Él tiene planeada otra para ti. Y sabe, nosotros venimos de lugares, o comenzamos en lugares donde todo era malo, donde todo era no, donde no puedes hacer aquello. Tú tienes la Biblia para leerla, y la Biblia te va a decir cosas que tienes que hacer y cosas que te van a traer consecuencias. Pero la gente, las personas, muchas veces dirigen tu vida por cosas que no están en la Biblia. Y ¿sabe una de las cosas que yo me he dado cuenta? Las personas que no pueden cambiar su forma es la que más te condena para que lo hagas. Son las que más te exigen cosas. Ahora, la persona que experimentó errores, la persona que pasó fracaso en el matrimonio, la persona que cometió un error, va a comprender a los demás de la misma forma que ella pasó o él pasó, para que Dios realmente perdonara sus pecados. Si usted mira YouTube o cualquier red, está lleno de gente que critica a los demás. Y sabe, el único ejército que mata a los soldados de Dios es el propio ejército de Dios. ¿Qué hace el ejército en una guerra? Por ejemplo, ahora que están en guerra los rusos y Ucrania, ¿qué hace? Si un soldado ruso ve a un ucraniano en el suelo, probablemente lo alcance y lo llevará como prisionero de guerra, pero no lo mata. Y el único ejército que ha matado a las personas ha sido el ejército de Dios. Porque cuando ven uno caído lo tratan de matar del todo en vez de ayudarlo. Cuando ven un pastor que se está separando, lo matan en vez de ayudarlo. Lo condenan en vez de ayudarlo. ¿Y qué sabes tú lo que pasa a él en medio de la casa? ¿Qué sabes tú lo que él atraviesa, las tormentas que pasa? ¿No? O qué sabe la gente de todo eso. En tu casa, escuchaba algo el otro día, en tu casa hay 5 ovejas y en la casa del pastor hay cientos de ovejas. Así que si tendrá problemas, ¿no? ¿Cuántos anhelan eso? Pastorear. ¿Cuántos anhelan pastorear? ¿Hay alguien anhelo pastorear? Cuando tú entiendes eso y entiendes que... porque muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿no? La Biblia dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y cuando tú aprendes a lidiar con ese llamado y con el correr del tiempo aprendes que tienes que soltarle las cosas a Dios, el pastorear se hace fácil. El problema era como nosotros pastoreamos años atrás, que le queríamos cambiarle la vida. ¿Cómo es su nombre? Cambiarle la vida a Patricia.
¿qué hace usted, Patricia? Y tengo ahí a la Virgen del Ilimanjaro. Vamos a tirar a esta Virgen. Entonces ya la corríamos a entrada. Porque la gente va a ir cambiando sola. Con el correr del tiempo son inteligentes. No precisa que tú les digas las cosas. Y nosotros llegábamos a los lugares, teníamos una tía de ellas que, bueno, una vez fuimos a otra casa donde abrimos el ropero y se cayó la Virgen, era grande, así como nosotros. Y ahora yo le puedo ver la Virgen, pero no le digo nada. Porque sé que con el correr del tiempo, ella sola va a abrir los ojos. Y si en algún momento también se precisará, pero tendrás que pedirle la sabiduría a Dios para poder tenerlo. Porque la Biblia condena la idolatría, ¿no? Usted ha leído eso. Y la Biblia dice que semejantes a ellos son los que le adoran. O sea, la Biblia dice que agarra un pedazo de madera como esa mesa y el hombre le da figura, le da forma y se postra a adorar, pero con esa misma leña hace fuego y calienta el agua. Entonces te está dando las claras que sí, que la idolatría, mi madre era así, pero mi madre en bien que vino, ella comenzó a darse cuenta de las cosas, porque nadie le dijo, ella comenzó a leer y se empezó a dar cuenta. Cuando Emiliano hablaba del diezmo y las ofrendas, yo vengo de una casa donde, allá está mi hermana que no me deja mentir, los evangelistas llegaban a casa, iban en camioneta, llevaban folletos, pero papá, la Biblia y los folletos los tiraban a la estufa. Entonces nosotros nos crecimos con esa generalmente yo no, crecí con esa mentalidad. Yo veía a la gente de traje y de corbata y me daba fobia, porque eran esos los que iban allá. Aparte hicieron mal algunas cosas y entonces nosotros dijimos, no, nunca más el Evangelio. Entonces yo fui en contra de todo eso, en contra de lo que eran las cosas de Dios. Y hoy en día puedo decir que nosotros servimos 100%, quizás si ponemos las cosas 100%, pero ¿cómo me costó esa parte del diezmo y las ofrendas? El primer pastor que teníamos creo que tomaba vino. Y entonces yo le decía a aquella, ¿para qué le vas a dar? Para que vaya y tome vino. Porque ella le decía, le daba lástima y dice, yo le voy a dar el diezmo por adelantado, porque capaz no tiene para comer. Y después tuvimos uno que era millonario. Entonces digo, ¿para qué le va a dar si le sobra? Pero cuando tú entiendes que es Dios, cuando tú entiendes que tu compromiso es con Dios, porque yo te hago una pregunta ya que estamos hablando de eso. ¿Quién se beneficia con eso? Aparte que hay una realidad que se beneficia a la iglesia, pero ¿quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia? Porque la Biblia dice en el libro de Malaquías que yo abriré las ventanas de los cielos y abriendo la cena no te va a faltar nada. Y reprenderé al devorador. No quiere decir que vayan a pasar cosas, porque te van a pasar cosas por más que seas fiel. Yo le decía justamente a ellos a veces, te van a pasar cosas, porque es la vida se trata de eso. La vida tiene esas cosas, la vida te golpea fuerte. Otra vez hablamos con la pastora Isabel y el pastor Abel, que se le había roto la camioneta y luego se le rompió. Son cosas que pasan, cosas que te van a pasar porque son fierros, y cosas que te van a venir porque de eso se trata la vida real. Pero si tú entiendes que realmente tu compromiso es con Dios, si yo no tuviera este compromiso con Dios, hoy estaría haciendo un asado allá en el parrillero, tranquilo en mi casa, acostaría siesteada con las manos, y mañana me levantaría para ir a trabajar. Pero como tengo este compromiso, a veces mi señora, porque yo he aprendido a descansar, en Dios, y sabe, mi búsqueda en Dios, aunque te les parezca mentira, viene por inspiración. Yo te traigo una palabra porque Dios me la inspira en la cabeza. Yo no preciso estar la noche entera buscando la palabra, porque viene por inspiración. Dios me la da así, de esta forma. Una vez tuvimos encuentro y una pastora me decía, pero usted tiene, bueno, pero yo que sé, a mí me viene así, y yo soy así. Y Rosario me confirmaba la palabra sobre David. Anoche me llamaba uno a las 2:30 de la noche y miré y dejé que siguiera el teléfono. Son 2:30 de la noche. Y usted va a decir, pero el pastor tiene que estar todo el tiempo, no que llame de día. Hoy apareció un nuevo día.
A las 8 hoy, a las 7, a las 6 ya estábamos levantados. Entonces cuando tú anhelas eso, tu carga, estamos hablando de liderazgo, ¿no? El que anhela eso, caminará liviano. Y yo por eso admiro la vida de David, porque David cómo fue perseguido, ¿no? Cómo él fue acorralado por un lado y por el otro, hasta en la misma guerra, él fue muchas veces casi traicionado en la misma guerra que él iba a pelear. Pero sin embargo, Dios siempre lo cuidó, siempre lo guardó. El alma de pronto desfallecía, pero él decía, mi único refugio es Dios. El único que yo tengo es Dios, el único que me puede sacar es Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿quién es el único que puede sacarte de los problemas que tú tienes? Porque la gente te podrá decir muchos consejos, pero no te van a sacar de ahí. Tendrás muchas deudas, pero la preocupación y la aflicción no te va a sacar de ahí. El que te va a sacar de ahí va a ser Dios, porque Dios utilizará esto, utilizará lo otro, y Él va a ser el que te saque de ahí. Él te va a sacar de ahí, de las profundidades, de las angustias, de las tristezas, de la desesperación. Él va a sanar la enfermedad, Él va a ser el que va a hacer todo, porque si tú le das el gobierno, Él va a gobernar. ¿Y sabes por dónde? Los otros días miraba algo, ¿no? Nuestro cuerpo se enferma a veces por las preocupaciones y las cosas que nosotros tenemos. No es nuevo eso, ¿no? Por las cosas que tú tienes, por las preocupaciones que pasas, por las cosas que pasas, a veces se enferma. Yo soy, ¿cómo se dice? Que a veces le decimos asintomático. ¿Cómo es? ¿Sintomático? Yo ando enojado, rabioso por algo y me enfermo. Ahora ustedes ya van a tener el dedo señalador, cuando me pase algo. Pero siempre, a veces me ataca el hígado, me ataca la úlcera, la gastritis, me enfermo en los pulmones, porque de acuerdo a lo que tengo es lo que sale, ¿no? Entonces yo busco ahí, me enfermé en los pulmones a ver qué tengo, rencor, me enfermé en el hígado, problema. Póngase de pie, den un aplauso fuerte al Rey. Y voy a pedir que pasen los músicos.